Hola, Chiche, muy bien. Cuando vos te enterás todo lo que pasó en esta historia del triple crimen, ¿no te sorprende el nivel de saña y de crueldad? ¿No te sorprende? ¿No Me te parece un asusta? espanto, es algo que hemos visto en otros países ocurrir. Y bueno, justamente es importado, ¿no? Sí, Porque se trata de un sujeto de nacionalidad peruana que estaba ilegal en el país, que sí. ni siquiera tiene Había registro de argentinos ingreso. también, quédate Sí, tranquila. sí, pero yo no conozco cada detalle de este caso, me parece tremendamente morboso, Sí, pero entiendo que esta gente, los narcos, hacen sí. ajustes de cuenta. Hay que ser muy depravado para tener 20 años, hay que estar muy roto ya para incurrir en torturar, asesinar, ya en vender drogas, ¿no? Vender drogas está mal, Sí. pero ya esto es un nivel que va más allá del morbo al que estamos acostumbrados y la maldad a la que estamos acostumbrados acá. Cosas así han pasado en el 21, en el 23, mismos En el lugares, fondo, en la historia hay mil cosas, pero no masacres. pasó que lo transmitieran en una red Pero social y yo que no lo sé, viera la gente. no sé si realmente se transmitió o no, no importa, no cambia la historia. No, Pasó pero, y ya todo el mundo lo no, vio. pero ¿qué pasa? Esto no es la primera vez que pasa en Argentina. Es la primera vez que le pasa a 3 chicas, es la primera vez que se transmite por una red social con total impunidad. Es decir, lo vienen haciendo hace rato. Como lo hicieron con hombres, nadie se enteró. Sí. Entonces, y es más, durante el gobierno de Alberto Fernández hubo 2 casos. Y en provincia de Buenos Aires, similar modus operandi. Siempre los narcos, cuando alguien les roba, hacen una cosa por el estilo. Se sabe, en México, en Colombia, hay infinidad de noticias de ese estilo. No era usual en nuestro país. Claramente los narcos acá están tomando envión. La marginalidad de la que estás hablando es producto de una situación social que tiene que ver con la política, ¿sí? ¿O no? Mirá, Digo, porque no es un problema de un solo lugar del país. no, no, Creo que está relacionada generalizado. la política porque de un tiempo a esta parte, a ver, hablamos de Tigre, hablamos de los countries donde viven los narcos. Mucha gente habla de Massa, ¿no? Y en su época se hablaba de Duhalde. Yo me acuerdo de todo eso, que la política está relacionada, porque la voluntad, así como hay voluntad política de parte del presidente de que se persiga al delincuente y que se investigue y que se dé visibilidad a todo lo que haya que investigar y se investigue, hablamos de que durante del 21 al 22, 23, estas cosas no se veían de esta forma. Sí, se ve. No esto, Claro, no un por hecho eso como estoy este. diciendo que no es nuevo, esto es, pero es que tenemos que empezar a tomarlo como la barbaridad que es, seriamente, y analizar también por qué pasa Pero lo que vos como pasa. gobierno libertario creés que esto no tiene nada que ver ¿Con qué? con esto que pasó. ¿A qué te Porque ahora referís, no es Chiche? presidente Dualde, ni Massa, ni nada por el estilo. No, esto Presidente viene de Milei. antes, o sea, no es que es nuevo. Y Sí. va a seguir pasando en la medida en que, a ver, el crimen no se puede erradicar de la sociedad por completo nunca. No, obvio. Lo que sí se puede hacer es reaccionar y ver las estructuras cómo están funcionando. Ahora bien, esto ocurrió en provincia de Buenos Aires con ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. La familia de las 3 chicas asesinadas espera una respuesta del gobierno de la Lemoine provincia. te voy a pedir, por favor, que no, no agreda mi inteligencia. Este es un tema nacional, no es un tema de la provincia de Buenos Dije Aires que ni de no es, Kicillof. yo lo dije No, antes, que no es exclusivamente de la provincia de no, Buenos por Aires. eso te digo, es en Porque de la hecho en Capital nación. Federal viven los narcos, Yo los hubiera tenés en querido las que el distintas villas. presidente se meta en esto. Ya, a ver, el abogado del presidente se comunicó con la familia, digamos. Eh, ¿Te parece? vos tenés que, sí, pero vos tenés que respetar jurisdicciones y poderes. Sí. Acá no, como en todo. Ahora, Pero no no es es, un tema de Kicillof, no lo reduzcamos a que Kicillof tiene la culpa. no, Esto es un tema de pero la Kicillof está nación. La preocupado. Argentina tiene el Pero problema. si vos tenés políticos preocupados por el delincuente más que por la víctima, Sí. si vos tenés políticos que romantizan el estilo de vida del delincuente, como Grabois cuando dijo que prefería salir de caño antes que ser cartonero, cuando tenés políticos que confunden la pobreza con la delincuencia, entonces ahí tenemos un grave problema político. Sí. El presidente Milei nunca relacionó la pobreza con la delincuencia, que es gravísimo, y eso es lo que hacen Lo más grave constantemente en que hay en provincia de el Buenos mundo, lo Aires. más grave, terrible. Por eso, a eso me refiero. Los pobres no son delincuentes, son No, pobres. para nada, porque este narco no era pobre. Era un degenerado, es un degenerado, como todo narco y como toda persona que tortura y toda persona que mata. Entonces, si tenemos un gobernador, intendentes que defienden a los delincuentes,
los victimizan y los dejan libres o los liberan en una pandemia, ¿qué podemos esperar después? Cuando hay una romantización de la cultura de la degeneración constante, no es que uno por ver una serie tumbera o escuchar un reggaetón se va a volver una persona que tenga interiorizada la degeneración y la decadencia. ¿Vos crees que los libertarios son buenos y todos los demás son malos? No, puede haber un Pues libertario asesino como una también. cosa medio maniquea. Yo ¿No? lo que digo es, No. los libertarios son todos buenos y todos los demás son malos. No, pero las ideas libertarias no fomentan ni romantizan la pobreza ni la miseria. Al contrario. Pero sí es verdad que si la provincia de Buenos Aires sigue viviendo bajo un régimen como el que tiene en este momento, en el que se romantiza la violencia, la pobreza, la prostitución, lo ilegal. Yo lo que quiero explicarte es lo siguiente. La provincia de Buenos Aires es parte del país. Nací en la provincia Nací en la provincia de Buenos Aires y lo mismo que pasa en la provincia de Buenos Aires pasa en otros lugares del país. Es cierto, pero en este caso estamos hablando de las respuestas de cada político. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dice Kicillof sobre esto? ¿O lo que hizo mientras estaba pasando todo esto? ¿Dónde estaba? Nadie del gobierno de la provincia se contactó con la familia. Yo hubiera querido que el presidente hable antes que Kicillof. Pero a ver... Yo hubiera pedido que el presidente... Pero ¿no te dije que se contactó el abogado del presidente con la familia? Lo dijo la misma familia, Chiche. Sí, lo dijo el abuelo. Es más, yo le mandé un mensaje al abuelo la semana pasada. Porque ¿Vos le mandaste al abuelo? Sí, no me respondieron, pero yo le mandé un mensaje y me puse a disposición. Sabes muy bien lo que hiciste. Lo mismo que hice cuando fue... Bueno, es un caso totalmente distinto, sí. Porque cuando fue el crimen del delivery en Moreno, este chico se bajó del colectivo para defender a otra persona y ahí terminó muriendo. Y cuando sus compañeros fueron a protestar y a pedir justicia, los reprimió el gobierno municipal de Mariel Fernández. Otra vez, como pasa en La Matanza, cuando los familiares de los trabajadores, de las chicas que fallecen, van a protestar, los reprimen brutalmente. Eso es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y no voy a ver, voy a hablar de la provincia de Buenos Aires porque pasó en la provincia de Buenos Aires. Reprimen a los jubilados. No es lo mismo, Chiche. ¿Cómo lo reprimen? No es lo mismo. Le tiran gas lacrimógeno a los jubilados. No es lo mismo. Sí, y no es a los jubilados. Vamos por ese lado, es terrible. No es a los jubilados. ¿Por qué crees que perdieron la elección en la provincia de Buenos Aires? Porque la provincia de Buenos Aires, por un lado, sí. Es históricamente peronista, kirchnerista, siempre gana. Sí. Es casi, a ver, el modelo de Infran es el mismo modelo que está tratando de implementar Kicillof, reelecciones indefinidas, usa al pobre como excusa, romantizando la violencia y confundiendo a la pobreza con la delincuencia, donde te hablan de ponerte plata en el bolsillo, pero no te dicen nunca de dónde la van a sacar, ¿no? Tienen naturalizado un sistema. Y yo creo, ¿sabes qué? También falta de esperanza en la política. Sí. Gente que se siente olvidada por la política, porque efectivamente fue olvidada por la política. Porque sus representantes están más preocupados por hacer campañas que por preocuparse de la seguridad, que es lo que más aqueja a los bonaerenses. Soy de la provincia de Buenos Aires, mi papá era comisario, yo vivía en José León Suárez. A mí eso no me lo tienen que contar. Mi mamá decidió que nos mudáramos a la capital cuando yo tenía 10 años, porque como mujer sola era imposible para ella considerar que yo pudiera salir a la... Sí, de la bonaerense. Sí. Entonces, conozco la problemática, porque la viví y no mejoró. Y si no mejoró durante todos estos gobiernos que han sido, a excepción del de Vidal, que se puede decir que era del PRO, pero también era peronista, se puede decir que siempre gobernó el peronismo. Lo mismo no pasa en Capital Federal. ¿Y por qué es tan distinta Capital Federal? ¿Porque es la Capital Federal? No, porque la gente vota distinto. Entonces, eso ya es evidente, es una evidencia. En provincia de Buenos Aires se perdió la esperanza y hay gente que está rehén de este sistema. ¿Qué hizo mal el gobierno de Milei? Decime una cosa que haya hecho mal, porque para ahora me parece que hizo todo bien. Algo tiene que haber hecho mal. Son errores humanos. Si hemos cometido errores, son humanos y se corrigen lo más rápido posible. Acá no se esconden los funcionarios. Un error del gobierno este. Bueno, a ver, yo soy diputada del Congreso, yo debería hablar de los errores del Congreso, ¿no es cierto? Es difícil explicar que somos 38, nada más, sí. ¿No es cierto? Y que, por ejemplo, el otro día... Estoy preguntando qué hizo mal, no qué gobierno... Nos podemos haber equivocado en negociaciones, podemos habernos equivocado en alianzas, podemos habernos equivocado en cierta candidatos que hemos puesto en nuestras listas. Sí. Y obviamente, puede haber algún funcionario que cometa errores, seguro. Como fue en el caso de Nicolás Pose, que se lo echó. Para mí empezamos... ¿Qué error cometió Pose?
Y bueno, el tipo centralizaba toda la actividad, no compartía con el resto, o sea, Pero no las robó, decisiones... no robó, ¿Cómo? no robó. No, pero no estamos hablando de eso. Ahora, si se descubre un caso de corrupción o se sospecha de un caso de corrupción, al funcionario se lo despide, como fue el caso de Españolo. ¿Y Karina qué pasó con Karina? ¿Vos crees que tiene algo que ver con este tema de Andis o no? No. ¿Pone las manos en el fuego por Sí. Karina? Sí, de hecho, si a uno lo van a tratar de corrupto por lo que dice otro en un audio editado, recortado, es Hay que Mariel investigar, Fernández. Mariel Fernández tendría que estar siendo allanada en este mismo momento, porque el audio Estoy está hablando circulando. de Karina Milei, no de Manuel Bueno, Fernández. pero yo te digo, no hay nada que apunte a que Karina sea una corrupta, nada, ninguna evidencia de ningún tipo, solamente chismes, rumores y fabricaciones. Sí. Y así todo, en 48 horas, hubo 15 allanamientos. Se desvinculó un funcionario. Ahora tenemos en La Matanza Espinosa enjuiciado, o sea, está siendo, digamos, por violación. Y nadie lo apoyan. Se siguen sacando fotos con el tipo. Entonces, es difícil pensar en ponerse a hacer autocrítica. No, autocrítica la hacemos, pero hablar de los errores del gobierno nacional con las barbaridades que se están mandando ellos en la cara de todos. Si nos detenemos, pero la autocrítica se hace. La barbaridad no compite entre sí. Mirá, Lo que es barbaridad para el daño que hacen otros no justifica que uno haga daño, pero nosotros no hemos hecho daño. Un error no quiere decir que vos quieras no me diste ningún causar error daño. Y no hay hechos de corrupción comprobados. No, o sea, no hay. Algún error, algo. No hay, son operetas. Seguro, bueno, pero vos me llamás para que yo hable ¿de qué? ¿De qué? Le tire, o sea, tire para contra que el hable gobierno, de lo que pensás, el gobierno en el que yo creo. Y yo no hago cosas, o sea, yo entré en política para combatir un sistema que es, sí, primero, mentiroso, sí, porque es para proteger los beneficios de una casta. Segundo, corrupto, porque detrás de la mentira seguro hay corrupción, si no, ¿para qué están? Vos dijiste, es cierto que dijiste, si no le alcanza lo que gana un médico que haga otra cosa. No. Yo Yo lo que dije es que me parece que en una situación de una economía quebrada... Espero que no le hayas dicho vos. No, yo lo que dije, a ver, es una descontextualización de algo que yo dije, ¿sí? Pero lo cierto es que cualquiera que no tenga un salario que le guste, ¿no es cierto?, tiene que preguntarse si está por el salario, si está porque si no, un maestro no debería ser maestro y un policía no debería ser policía. Y los policías arriesgan la vida y los maestros son responsables de la educación de los chicos. Sí. En Argentina los sueldos todavía, si bien se van recuperando, los sueldos estatales hay que pagarlos, o sea, se pagan con impuestos. Se están elevando los salarios tanto como se puede, se ha recompuesto la jubilación tanto como se pudo. Nunca fueron buenas las jubilaciones, eso es verdad. Pero entonces, tenemos que preguntarnos, a ver... Pero dime lo que dijiste realmente. ¿Qué? Que Eso si es lo que no dije. tiene laburo, dice, busque No otro. dije eso, no dije eso, Chicho. No dije eso así, que lo interpretó así, no es lo que dije, no es lo que quise decir. ¿No? Porque vos tenés a veces opiniones ríspidas. Sí, por supuesto, uno no se mete a estudiar medicina para ser rico, se mete porque quiere ser médico. Como yo me metí a estudiar cosas que en su momento, cuando me metí a estudiar ingeniería en sistemas, era porque quería hacer plata. A la vez que me gustaban las computadoras, listo. ¿Y ahora elegiste la política para hacer plata? No, estudié arte. Y me iba bien. Y la verdad es que estaba viviendo bien, pero como muchos argentinos, y la verdad es que sabes que no. Si vos sos honesto, como con un sueldo de diputado que es muy bueno para la situación del país, ¿no? Que es de casi 5 millones de pesos, es muy bueno mi sueldo. Neto casi 5 millones. Casi 5 millones. No te sabría decir exacto el número, pero sí. ¿Ahorrás? Más o menos así. ¿Ahorrás? Trato, pero termino gastando en otras cosas. O sea, yo tengo casa. Para mí es muy buen sueldo porque tengo casa, no tengo que mantener familia. Sí, es bueno. Pero ¿sabes qué? Yo no entré, dijiste eso, que ni en chiste, yo no me metí a hacer plata en política. Yo viajaba cuando quería, la pasaba bien. La pasaba muy bien. Ahora en la pandemia, en la cuarentena, porque pandemia puede volver a haber, pero en la cuarentena en la que nos sumió el gobierno de Alberto Fernández, donde veíamos cómo fallecían nuestros seres queridos sin tener la posibilidad de un último adiós, cuando ellos decidían quién era esencial y quién no era esencial, cuando una hija no podría ver a su padre y cumplir su último deseo, ¿con qué? O sea, esa maldad a la que fuimos expuestos, a mí me definió. Y dije, esto puede volver a pasar, no lo voy a permitir. Y me involucré de lleno. Yo había tenido un acercamiento en el 2019, pero dije, después de todo esto que hemos vivido y que
Ahora ya las relaciones con la OMS se han cortado, no vamos a volver a responder a un mandato supranacional de esa forma. La vida se defiende, los derechos humanos se defienden. La cantidad de violaciones de los derechos humanos reales que hubo durante la pandemia y durante la cuarentena de Alberto Fernández, a mí me definieron. Suponete que a mí me siguiera yendo genial, en mi trabajo privado siempre me fue bien, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer plata, sé cómo la tengo que hacer. Bien, no es en la política. En la política estás, si vos sentís vocación de cambio, como no para hacer plata. Si estás en la política para hacer plata, sos un chorro. ¿Está claro? Sí. Los que se meten en política porque no pueden conciliar su valor de mercado en el privado son chorros. Los que viven de la política y buscan volverse, y se vuelven ricos. Vos ves gente que vive de la política y de pronto vive como Marcela Pagano, está viviendo en la isla. Sí, el country más exclusivo de la Argentina. ¿Cómo lo tenés con la Pagano, pobre? ¿Y sí? ¿Pobre? ¿Por qué? No, ¿En digo, serio pobre, Chiche? ¿En serio pobre? No, no creo. Por No, favor. no la conozco. ¿Pobre? La odias a la Pagano. No. Pero a los corruptos y las personas que nos llevan a la corrupción y que hacen tratos con... A ver, Chiche, lo pongo en palabras simples. Vos sabés que yo presido el grupo parlamentario de amistad entre Argentina y Armenia, que yo estuve en Ucrania. Fui justamente porque pedían involucramiento del Parlamento argentino. Fui con fondos privados. Es más, yo me pagué el retorno al país para llegar a tiempo para una sesión y volví. O sea, fui y volví a Ucrania, vos sabés lo que es el viaje, en una semana. Vos sabés que un grupo parlamentario de amistad con otro parlamento de otro país significa un involucramiento con ese país. Ahora, ¿vos cómo reaccionás si sabés que Marcela Pagano preside el grupo parlamentario de amistad con Rusia, que es miembro del grupo parlamentario de amistad con Azerbaiyán, con Turquía y pidió el de Irán? Y diplomacia parlamentaria se negó porque era demasiado. Hoy sabemos que Irán y Rusia están haciendo tratos para crear plantas de energía nuclear. ¿Sí? Ahora, cuando vos te enterás que la pareja de Marcela Pagano, Franco Bindi, tiene negocios con Rusia, con Irán, con Venezuela, ¿qué pensás? ¿Pobre piba? Y vive en la isla. Además es una chica del conurbano que la madre era puntera de política, ¿cómo se llama?, de Barrio Nuevo. Y de pronto vive en un palacio en la isla con un tipo que fue buscado por Interpol, que es asesor desde hace años de Leopoldo Moró. Un tipo relacionado con, incluso tiene un vínculo con el asesinato de Nisman. ¿Cómo me vas a decir pobre? Yo esto no lo sabía, obviamente, ni Javier ni nadie lo sabía. Y vos tampoco, aparentemente, porque si no, no hubieras dicho pobre Pagano. Me sorprende muchas cosas, me sorprende. Lila, te agradezco mucho la gentileza. A vos, Chiche. Viniste afilado hoy, Stroker, por favor. Bien, hay más información, nos vamos a la marcha, estamos en vivo y en directo. Sí, siguen los reclamos, piden justicia, estamos con Jessy. Jessy, estamos en vivo y en directo con vos, corte en la ruta pidiendo justicia. Ahí están las familias